Bueno, continuando con nuestras lecturas, vamos ahora a iniciar un nuevo libro. Este se llama La máquina del tiempo, de H.G. Wells. Estamos aquí con los maestros del fantástico, que es La máquina del tiempo, Relatos del tiempo y el espacio, de H.G. Wells. También es el autor de La guerra de los mundos, El hombre invisible, etc., con ilustraciones de S. Arcas. Es una colección clásica. Bueno, capítulo primero. El viajero en el tiempo, pues así convendría llamarlo. Estaba exponiendo un asunto que nos costaba entender. Brillaban y resplandecían sus ojos grises, y su cara, de habitual pálida, ahora estaba acalorada y animada. El fuego ardía con intensidad, y el resplandor leve de las luces incandescentes en forma de lirios de plata se filtraba hasta las burbujas que destellaban y circulaban en nuestras copas. Nuestras sillas, que eran obra suya, nos envolvían y acariciaban en vez de limitarse a darnos asiento, y la atmósfera relajada tras la cena era la propia de cuando el pensamiento discurre libre de las ataduras de la precisión, y nos planteaba el asunto de la siguiente manera, marcando los distintos puntos con un flaco dedo índice, mientras permanecíamos sentados, admirando perezosamente su entusiasmo con la nueva paradoja, pues así la considerábamos, y su prolijidad al respecto. Deben seguirme atentamente. Me veré obligado a contradecir una o dos ideas que están aceptadas de manera casi universal. Por ejemplo, que la geometría que enseñan en la escuela se basa en un error. ¿No es mucho esperar que partamos de eso?, preguntó Philby, un tipo pelirrojo al que le gustaba discutirlo todo. No es mi intención pedirles que acepten algo sin que haya motivos razonables para ello. No tardarán en admitir lo que necesito que admitan. Ya saben, por supuesto, que una línea matemática, una línea de grosor cero, no existe en la realidad. Les enseñaron eso, ¿verdad? Pues tampoco existen los planos matemáticos. Estas cosas no son más que meras abstracciones. Así es, intervino el psicólogo. Tampoco un cubo, al tener solo longitud, amplitud y grosor, puede existir en la realidad. En eso discrepo, dijo Philby. Por supuesto que un cuerpo sólido puede existir. Todas las cosas reales, eso cree la mayoría de la gente. Pero espere un segundo. ¿Puede existir un cubo instantáneo? No le entiendo, repuso Philby. ¿Puede un cubo que no dura nada en absoluto tener existencia real? Philby se quedó pensativo. Claramente, prosiguió el viajero, cualquier cuerpo real debe extenderse en 4 direcciones. Debe tener longitud, anchura, grosor y duración. Pero debido a una flaqueza natural de la carne, que les explicaré en un instante, tendemos a pensar por alto este hecho. En realidad, hay 4 dimensiones, 3 de las cuales
denominamos planos del espacio, y una cuarta, la del tiempo. Se da, no obstante, la tendencia a establecer una distinción irreal entre las tres primeras dimensiones y la cuarta, porque ocurre que nuestra conciencia se desplaza intermitentemente en una dirección, por esta última, desde el comienzo hasta el fin de nuestras vidas. Eso, intervino un hombre muy joven, haciendo esfuerzos espasmódicos para volver a encenderse el puro por encima de la lámpara. Eso sí que está claro. Ahora, resulta muy llamativo que se haya pasado tanto por alto, continuó el viajero, alegrándose un poco. Esto es lo que se entiende por la cuarta dimensión, aunque algunas personas hablan de la cuarta dimensión y no lo saben. No es más que otra manera de considerar el tiempo. No hay ninguna diferencia entre el tiempo y cualquiera de las otras tres dimensiones. El espacio, excepto que nuestra conciencia se desplaza por él. Pero algunos insensatos han entendido mal esta idea. Todos están al caso de lo que se dice sobre la cuarta dimensión. Yo no, respondió el gobernador provincial. Sencillamente se trata de lo siguiente, de que se considera que el espacio, tal y como nuestros matemáticos lo entienden, posee tres dimensiones que pueden denominarse longitud, anchura y grosor, y siempre se define respecto a tres planos, cada uno de ellos en ángulo recto respecto a los otros. Pero algunas personas con inclinaciones filosóficas se han dedicado a preguntar que por qué tres dimensiones en particular, por qué no marcar una diferencia más en ángulo recto respecto a las otras tres, e incluso han elaborado toda una geometría de esta cuarta dimensión. El profesor Simon Newcomb la expuso en la New York Mathematical Sociedad hace apenas un mes. Ustedes saben que en una superficie plana que solo tiene dos dimensiones, podemos representar la figura de un cuerpo sólido tridimensional, pues de manera similar, ellos creen que con maquetas en tres dimensiones pueden representar una figura de cuatro, si consiguieran dominar su perspectiva. ¿Lo ven? Eso creo, murmuró el gobernador provincial, y, frunciendo el ceño, se sumió en un estado de introspección, moviendo los labios, como quien repite palabras místicas. Sí, creo que ahora lo entiendo, añadió al cabo de un rato, animándose un instante. Bueno, pues no me importa explicarles que llevo ya un tiempo trabajando en esta geometría de las cuatro dimensiones. Algunos de mis resultados son curiosos. Por ejemplo, he aquí el retrato de un hombre a los 8 años, otro a los 15, otro a los 17, otro a los 23, y así sucesivamente. Todos esos retratos son claramente secciones, por así llamarlas, representaciones tridimensionales de su ser en la cuarta dimensión, que es algo fijo e inalterable. Los científicos, prosiguió el viajero, tras la pausa requerida para que los demás pudieran asimilar lo que acaba de explicarles, saben muy bien que el tiempo no es más que un tipo de espacio. Aquí les presento un diagrama científico popular, un registro meteorológico.
Esta línea que trazo con el dedo muestra el movimiento del barómetro. Ayer estaba muy alta, por la noche cayó y esta mañana ha vuelto a ascender, subiendo lentamente hasta aquí. ¿Acaso el mercurio no ha trazado esta línea en alguna de las dimensiones del espacio que suelen reconocerse? Pues sí que ha trazado esta línea y debemos concluir, por tanto, que esa línea ha seguido la dimensión temporal. Pero, le interrumpió el médico, mirando fijamente un ascua de la chimenea, si el tiempo es en realidad la cuarta dimensión del espacio, ¿por qué se considera y por qué se ha considerado siempre como algo distinto? ¿Y por qué no podemos desplazarnos en el tiempo como nos desplazamos por las demás dimensiones del espacio? El viajero sonrió. ¿Estás seguro de que podemos desplazarnos libremente en el espacio? Podemos ir a derecha y a izquierda, adelante y atrás, con bastante libertad, cosa que los hombres siempre han hecho. Admito que podemos desplazarnos libremente en dos dimensiones, pero ¿y arriba y abajo? La gravedad nos limita en eso. No exactamente, protestó el médico. Existen los globos, pero antes de los globos, a excepción de los saltos espasmódicos y las irregularidades de la superficie, el hombre no poseía libertad de movimiento vertical. Aún así, podía desplazarse un poco hacia arriba y hacia abajo, insistió el médico. Era muchísimo más fácil hacia abajo que hacia arriba, pero no es posible desplazarse en el tiempo. No se puede escapar del instante presente. Apreciado señor, justo en eso es en lo que se equivoca. Ahí es donde el mundo entero se ha equivocado. Siempre escapamos del instante presente. Nuestras existencias mentales, que son inmateriales y no poseen dimensiones, discurren por la dimensión temporal a una velocidad uniforme desde que nacemos hasta que morimos, como si viajáramos hacia abajo. Si comenzáramos nuestra existencia a más de 80 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Pero ese es el gran problema, repuso el psicólogo. Es posible desplazarse en todas direcciones en el espacio, pero no en el tiempo. Ese es el germen de mi gran descubrimiento. Usted se equivoca al afirmar que no podemos desplazarnos en el tiempo. Por ejemplo, si tengo el recuerdo vivido de un incidente, vuelvo al instante en que tuvo lugar. Es decir, mi mente se distrae. Salto atrás durante un instante. Claro que no disponemos de los medios para permanecer en el pasado durante cierto periodo de tiempo, no más de lo que poseen un salvaje o un animal para permanecer 2 metros por encima del suelo. Pero un hombre civilizado tiene más capacidad que un salvaje. En ese sentido, puede vencer la gravedad con un globo. ¿Y por qué no debería esperar que acabe deteniendo o acelerando su desplazamiento por la dimensión temporal, o incluso dándose la vuelta y viajando en sentido opuesto? Ah, y eso, empezó Philby. No es más que, ¿por qué no?, preguntó el viajero. Va en contra de la razón, afirmó Philby. ¿Qué razón?, preguntó el viajero. Puede demostrar que lo negro es blanco, a fuerza de argumentos, resumió Philby, pero nunca me convencerá. Probablemente no. Sin embargo, ahora empiezan a ver
el objeto de mis investigaciones en la geometría de las 4 dimensiones. Hace tiempo que empecé a imaginarme una máquina. Para viajar en el tiempo, exclamó el hombre muy joven, que viajara indistintamente hacia cualquier dirección del espacio y del tiempo, como el conductor decida. Philby se limitó a reír. Pero tengo confirmación experimental, dijo el viajero. Resultaría extraordinariamente práctico para un historiador, sugirió el psicólogo. Podría viajar en el tiempo y verificar la versión aceptada de la batalla de Hastings, por ejemplo. ¿Y no cree que llamaría la atención?, preguntó el médico. Nuestros ancestros no toleraban muy bien los anacronismos. Podría aprender griego de los mismos labios de Homero y Platón, pensó el hombre muy joven, en cuyo caso seguro que suspendería el examen de acceso a la universidad. Los estudiosos alemanes han mejorado mucho el griego. Y luego está el futuro, continuó el hombre más joven. Imagínese, uno puede invertir todo su dinero y dejar que acumule intereses y correr al futuro para descubrir una sociedad, intervine yo, basada en principios estrictamente comunistas. De todas las teorías alocadas y extravagantes, empezó a protestar el psicólogo. Sí, eso me parecía, por lo que nunca había hablado de ella hasta la comprobación experimental, exclamé yo. ¿Va a comprobar eso? El experimento, gritó Philby, que ya mostraba signos de agotamiento. Veamos su experimento. En cualquier caso, dijo el psicólogo, aunque no son más que patrañas, ya lo saben. El viajero nos sonrió a todos, y a continuación, aún con una leve sonrisa y con las manos metidas en los bolsillos de los pantalones, salió despacio de la habitación y oímos cómo arrastraba las zapatillas por el largo pasillo hasta su laboratorio. El psicólogo nos miró. Me pregunto, ¿con qué nos saldrá? Con algún juego de manos, supongo, dijo el médico. Y Philby intentó hablarnos de un mago que había visto en Buslem, pero antes de que terminara el prólogo, el viajero regresó y la anécdota de Philby quedó interrumpida. El viajero sostenía en la mano un armazón metálico, brillante, poco más grande que un reloj pequeño, fabricado con suma delicadeza. Era en parte de marfil y en parte de una sustancia cristalina y transparente. Y ahora tengo que ser explícito, porque lo que viene a continuación, a no ser que se acepte su explicación, resulta completamente inexplicable. El viajero cogió una mesa pequeña octogonal, de las que había repartidas por la habitación, y la puso delante de la chimenea, con 2 patas sobre la alfombra. Sobre esta mesa colocó el mecanismo. Entonces acercó una silla y se sentó. En la mesa solo había otro objeto, una lámpara pequeña, cuya luz brillante se proyectaba de pleno sobre la maqueta. También había una docena de velas a su alrededor, 2 montadas en candelabros de latón encima de la repisa y diversas en apliques, de modo que la habitación estaba muy iluminada. Yo me senté en una butaca baja, lo más cerca posible del fuego, y la adelanté hasta quedar casi entre el viajero y la chimenea. Philby se sentó detrás del viajero y miraba por encima de su hombro. El médico
y el gobernador provisional lo observaban de perfil desde la derecha y el psicólogo desde la izquierda. El hombre muy joven se puso detrás del psicólogo. Todos estábamos atentos. Me parece increíble que pudiera realizar alguna clase de truco en tales condiciones, por muy sutil que hubiera sido al concebirlo y hábil al ejecutarlo. El viajero nos miró y luego observó el mecanismo. Y bien, le espetó el psicólogo, este pequeño objeto, empezó a explicar el viajero, apoyando los codos sobre la mesa y juntando las manos por encima del aparato, no es más que una maqueta. Mi plan es elaborar una máquina para viajar en el tiempo. Habrán detectado que parece particularmente torcida y que esta barra presenta un brillo extraño, como si en cierto modo fuese irreal. Señaló la parte comentada con el dedo. Además, aquí hay una palanquita blanca y hay otra. El médico se levantó de la silla y miró detenidamente aquel objeto. ¡Qué finura en la elaboración!, señaló. He tardado 2 años en hacerla, replicó el viajero, y a continuación, cuando todos habíamos imitado la acción del médico, añadió, ahora quiero que entiendan claramente que al pulsar esta palanca, la máquina se desliza al futuro y esta otra revierte el movimiento. Esta silla representa el asiento del viajero en el tiempo. Ahora voy a pulsar la palanca y la máquina se irá. Se desvanecerá, pasará al tiempo futuro y desaparecerá. Mírenla bien, miren también la mesa y comprueben que no hay ningún truco. No quiero desperdiciar esta maqueta ni que luego me digan que soy un charlatán. Se hizo una pausa, quizá de 1 minuto. Parecía que el psicólogo iba a decirme algo, pero cambió de idea. A continuación, el viajero extendió el dedo hacia la palanca. No, dijo de repente, déjeme la mano. Y volviéndose hacia el psicólogo, cogió la mano del individuo y le pidió que extendiera el dedo índice para que fuera el propio psicólogo quien enviara la maqueta de la máquina del tiempo a su viaje interminable. Todos vimos girar la palanca. Estoy absolutamente seguro de que no hubo truco alguno. Entró un soplo de viento y saltó la llama de la lámpara. Una de las velas de la repisa se apagó y de repente la máquina giró, se volvió borrosa, pareció un fantasma, puede que durante un segundo, formando una especie de remolino de latón y marfil que centelleaba débilmente y entonces se sumó. Había desaparecido. A excepción de la lámpara, la mesa estaba vacía. Todo el mundo quedó en silencio durante un instante. Entonces Philby mostró, entre exclamaciones, su sorpresa. El psicólogo se recuperó del estupor y miró de repente bajo la mesa. Al verlo, el viajero rió alegremente. Dice, este pequeño objeto no es más que una maqueta. Mi plan es construir una máquina para viajar en el tiempo. Y bien, dijo, imitando un poco al psicólogo, entonces se levantó y se acercó hasta el bote de tabaco que había sobre la repisa y empezó a rellenar su pipa de espaldas a nosotros. Nos miramos los unos a los otros. Mire usted, intervino el médico, ¿de verdad se toma todo esto en serio?
¿De verdad cree que su máquina ha viajado en el tiempo? Por supuesto, respondió el viajero, agachándose para prender una astilla en el fuego. Entonces encendió su pipa y se volvió para mirar al psicólogo a la cara, quien, para demostrar que no estaba alterado, se sirvió también un puro y trató de encenderlo sin cortar la punta. Y además tengo una máquina grande, casi terminada, ahí dentro, señaló hacia el laboratorio, y cuando esté montada, pretendo emprender yo mismo el viaje. ¿Pretende decir que la máquina ha viajado al futuro?, preguntó Philby. ¿Al futuro o al pasado? No sé con certeza a cuál de ellos. Al cabo de un rato, al psicólogo se le ocurrió una idea. Tiene que haberse desplazado al pasado, si es que ha ido a alguna parte. ¿Por qué?, preguntó el viajero. Porque asumo que no se ha movido en el espacio, y si viajara hacia el futuro, ahora seguiría aquí, ya que tiene que haber pasado por este tiempo. Pero, intervine yo, si viajara al pasado, ya la hubiéramos visto en cuando hemos entrado en la habitación. Y el pasado jueves, cuando estuvimos aquí, y el jueves anterior, y así sucesivamente. Son objeciones importantes, señaló el gobernador provisional, en un tono de imparcialidad, volviéndose hacia el viajero. En absoluto, replicó el viajero, y se dirigió al psicólogo. Piense, usted lo puede explicar. Se presenta por debajo del umbral, ya sabe, se presenta de la oída. Claro, dijo el psicólogo, y nos tranquilizó. Se trata de un tema muy sencillo de la psicología. Tendría que haberlo pensado. Queda bastante claro y explica divinamente la paradoja. No podemos verla, ni reconocerla, más que el rayo de una rueda al girar, o una bala volando por los aires. Si viaja en el tiempo 50 o 100 veces más rápido que nosotros, si recorre un minuto mientras para nosotros transcurre un segundo, la impresión que genere supondrá, por supuesto, una quincuagésima o una centésima parte de lo que sería si no estuviera viajando en el tiempo. Así queda bastante claro. Pasó la mano por el espacio donde había estado la máquina. ¿Lo ven?, dijo riéndose. Nos sentamos mirando fijamente la mesa vacía durante lo que debió ser un minuto. Entonces el viajero nos preguntó qué pensábamos de todo aquello. Esta noche parece bastante convincente, comentó el médico, pero esperen a mañana. Esperen al sentido común de la mañana. ¿Les gustaría ver la auténtica máquina del tiempo?, preguntó el viajero, y acto seguido, con la lámpara en la mano, nos condujo por el largo pasillo, lleno de corrientes de aire que llevaba a su laboratorio. Recuerdo vívidamente la luz parpadeante, la silueta de su cabeza, extraña y ancha, el baile de sombras, que todos lo seguimos, perplejos pero incrédulos, y que en el laboratorio pudimos contemplar una versión más grande del pequeño mecanismo que habíamos visto desvanecerse ante nuestros ojos. Tenía partes de níquel, partes de marfil, partes que debía de haber limado o cerrado de un cristal de roca. La máquina estaba prácticamente acabada, pero las cristalinas barras torcidas se hallaban sin terminar en el banco, junto a unos dibujos. Cogí una para examinarla mejor. Me pareció que era cuarzo. Mire usted, repitió el médico. ¿De verdad habla en serio? ¿O se trata de un truco, como el fantasma que nos enseñó las navidades pasadas?
Con esta máquina, respondió el viajero, sujetando la lámpara en alto, pretendo explorar el tiempo. ¿Queda claro? Nunca en la vida he hablado más en serio. Ninguno de nosotros sabía muy bien cómo tomárselo. Mi mirada se cruzó con la de Philby por encima del hombro del médico y me hizo un guiño solemne. Capítulo 2. Creo que en aquel momento ninguno de nosotros creyó en la máquina del tiempo. Lo cierto es que el viajero era uno de esos hombres que son tan listos que nadie los cree. Nunca tenía la sensación de saberlo todo de él. Tras su franqueza lúcida siempre sospechabas alguna reserva sutil, alguna ingenuidad emboscada. Si hubiera sido Philby quien mostrara la maqueta y explicara el asunto con las palabras del viajero, nos habríamos mostrado mucho menos escépticos, porque habríamos percibido sus motivaciones. Hasta un charcutero entendería a Philby. En cambio, uno de los rasgos del viajero era la impulsividad, y desconfiábamos de él, cosas que habrían hecho famoso a un hombre menos inteligente. Parecían trucos en sus manos. Es un error hacer las cosas con demasiada facilidad. La gente seria, que se lo tomaba en serio, nunca se fiaba del todo de su comportamiento. De algún modo eran conscientes de que arriesgarse a confiar en él era como amueblar una habitación infantil con porcelana fina. Así que no creo que ninguno de nosotros hablara mucho sobre los viajes en el tiempo en los días transcurridos, entre aquel jueves y el siguiente, aunque el potencial de dichos viajes ocupaba sin duda alguna la mayoría de nuestras mentes. Me refiero a su carácter factible, es decir, a lo increíble que resultaba desde un punto de vista práctico, a los curiosos, a las curiosas posibilidades de anacronismo y de confusión total que sugería. Por mi parte, me preocupaba particularmente el truco de la maqueta. Recuerdo haberlo discutido con el médico, con quien me encontré el viernes en el Lina Real. Comentó que había visto algo similar en Tubinga e insistió bastante en que se apagó la vela. Pero el modo en que había realizado el truco, eso no se lo podía explicar. El jueves siguiente volví a Richmond. Me parece que era uno de los invitados más habituales del viajero, y como llegué tarde, me encontré a 4 o 5 hombres ya reunidos en su salón. El médico estaba de pie ante el fuego, con una hoja de papel en una mano y el reloj en la otra. Busqué con la mirada al viajero y... «Son las 7:30», anunció el médico. «Supongo que será mejor que cenemos». «¿Dónde está?», pregunté, nombrando a nuestro anfitrión. «Acaba de llegar». «Pues es bastante raro. Ha sufrido un retraso inevitable. Me pide en esta nota que si no ha vuelto a las 7, empecemos a cenar. Dice que se explicará cuando vuelva». «Es una lástima dejar que se estropee la cena», comentó el director de un diario muy conocido, y acto seguido el médico tocó el timbre. El psicólogo era el único, aparte del médico y yo,
que había asistido a la cena anterior. Los otros hombres eran Blanc, el director de periódico antes mencionado, cierto periodista y otro hombre, silencioso, tímido y barbudo, a quien no conocía, que, según pude observar, no abrió la boca en toda la velada. Durante la cena se especuló un poco sobre la ausencia del viajero, y yo sugerí, en tono medio jocoso, que quizá había viajado en el tiempo. El director preguntó a qué me refería, y el psicólogo ofreció un relato inexpresivo del truco y la paradoja ingeniosa que había presenciado una semana atrás. Estaba en plena explicación cuando la puerta del pasillo se abrió despacio y sin hacer ruido. Yo estaba sentado hacia la puerta y lo vi primero. «Hola», dije al fin. La puerta se abrió más y el viajero apareció ante nosotros. Lancé un grito de sorpresa. «¡Santo cielo! Pero hombre, ¿qué le ocurre?», exclamó el médico, que lo vio a continuación, y la mesa entera se volvió hacia la puerta. Se encontraba en un estado terrible. Llevaba la chaqueta polvorienta y sucia, y las mangas manchadas de verde, el pelo desordenado, y me pareció que más encanecido, puede que por el polvo y la suciedad, o porque realmente había perdido color. El rostro mostraba una palidez espectral. Tenía un corte marrón en la barbilla, medio curado, y una expresión demacrada, ojeroso, como de haber sufrido mucho. Dudó en la puerta un instante, como si la luz lo hubiera deslumbrado. Entonces entró en la habitación. Caminaba con la misma cojera que yo había visto en los vagabundos que tienen los pies doloridos. Lo mirábamos fijamente en silencio, esperando a que hablara. No dijo ni una palabra, sino que se acercó lentamente hasta la mesa e hizo un gesto en dirección al vino. El director sirvió una copa de champán y se la acercó. El hombre la vació y pareció sentarle bien, pues miró alrededor de la mesa y volvió a esbozar su antigua sonrisa. «¿Qué diablos ha estado haciendo, hombre?», le espetó el doctor. El viajero no pareció oírlo. «No quiero interrumpirlos», dijo con voz algo entrecortada. «Estoy bien». Se detuvo, alzó la copa para que le sirvieran más y se la bebió de un trago. «Qué bien», murmuró. Sus ojos se iluminaron y un color débil volvió a sus mejillas. Su mirada pestañeó al revisar nuestras caras, mostrando su aprobación de manera poco expresiva, y luego recorrió la habitación cálida y cómoda. Volvió a hablar, aún como si avanzara a tientas entre las palabras. «Voy a lavarme y a vestirme, y luego bajaré y se lo contaré todo. Guárdenme un poco de ese cordero. Me muero por un poco de carne». Miró hacia el director del periódico, que era una visita poco habitual, y le deseó que estuviera bien. El director se dispuso a hacerle una pregunta. «Si le respondo ahora mismo», replicó el viajero, «estoy mareado. Me encontraré mejor dentro de un minuto». Dejó la copa y se dirigió hacia la puerta que daba a la escalera. Volví a fijarme en su cojera y en el ruido amortiguado de sus pisadas, y levantándome de mi sitio, le miré los pies al salir. Solo llevaba un par de calcetines andrajosos y manchados de sangre. Luego, la puerta se cerró tras él.
Me planté seguirle hasta que recordé cuánto detestaba armar escándalo. Pasé un minuto, quizá pensando en las musarañas. Entonces oí que el director del periódico decía: asombroso comportamiento de un científico eminente, pensando como solía en titulares. Y ese comentario devolvió mi atención a la brillante mesa de la cena. ¿A qué juega?, preguntó el periodista. ¿Se ha dedicado a hacer de mendigo? No lo entiendo. Mi mirada se encontró con la del psicólogo y leí mi propia interpretación en su rostro. Pensé en el viajero, cojeando dolorosamente, escaleras arriba. Yo creo que nadie más hubiera advertido la cojera. El primero en recuperarse de la sorpresa fue el médico, que tocó el timbre. El viajero detestaba que los criados sirvieran durante la cena para pedir un plato caliente. Entonces el director se concentró en su cuchillo y su tenedor con un gruñido, y el hombre, silencioso, hizo lo mismo. Se reanudó la cena. En la conversación abundaron las exclamaciones durante un rato, con intervalos de asombro, hasta que la curiosidad del director se hizo irresistible. ¿Es que nuestro amigo sobrevive barriendo la esquina o tiene fases de Nabucodonosor y vive entre animales?, interrogó. Estoy seguro de que se trata del asunto de la máquina del tiempo, dije, y retomé el relato de nuestra reunión anterior que estaba haciendo el psicólogo. Los nuevos huéspedes se mostraron francamente incrédulos. El director planteó objeciones. ¿Qué viaje en el tiempo ha sido este? Nadie se cubriría de polvo al adentrarse en una paradoja, ¿verdad? Y entonces, al ocurrírsele la idea, recurrió a caricaturizarlo. ¿Acaso no tenía cepillos para la ropa en el futuro? El periodista tampoco se lo creía. De ninguna manera. Y se sumó al director en la fácil tarea de ridiculizar todo aquel asunto. Ambos pertenecían al nuevo tipo de periodista. Eran hombres jóvenes, muy alegres e irreverentes. Informa nuestro corresponsal especial de pasado mañana, estaba diciendo, o más bien gritando, el periodista, cuando el viajero volvió. Iba vestido con ropa corriente de noche, y su mirada demacrada era lo único que quedaba del cambio que tanto me había sorprendido. Digo que estos tipos de aquí afirman que ha viajado hasta mediados de la próxima semana, comentó el director, desternillándose. Cuéntenos algo del pequeño Rosebery, por favor. ¿Qué querrá a cambio de contárnoslos todo? El viajero se dirigió hacia el lugar reservado para él sin decir nada. Sonrió tranquilamente como solía hacer. ¿Dónde está mi cordero?, preguntó. Qué placer volver a clavar el tenedor en la carne. La historia, exclamó el editor. Al diablo la historia, replicó el viajero. Quiero algo de comer. No diré palabra hasta introducir un poco de pepetona en mis arterias. Gracias. ¿Y la sal? Una palabra, intervine yo. ¿Ha estado viajando en el tiempo? Sí, respondió el viajero con la boca llena, asintiendo. Daría un chelín por cada línea de un relato palabra por palabra, afirmó el director. El viajero extendió la copa en dirección al hombre silencioso.
y la rozó con la uña, ante lo cual el hombre silencioso, que lo había estado mirando fijamente, se sobresaltó y de repente le sirvió vino. El resto de la cena resultó incómodo. Aún me surgían preguntas repentinas y me atrevería a decir que a los demás también. El periodista trató de aliviar la tensión contando anécdotas sobre Gettier Potter. El viajero se concentró en la cena y demostró tener el apetito de un vagabundo. Mientras se fumaba un cigarrillo, el médico observó al viajero con la mirada entrecerrada. El hombre silencioso parecía aún más torpe y bebía champán sin parar y decidido por puro nerviosismo. Al fin, el viajero apartó el plato y nos miró. Supongo que debo pedir disculpas, explicó. Sencillamente me moría de hambre. He tenido un viaje increíble. Extendió la mano para coger un puro y le arrancó la punta. Pero vengan al salón de fumar. Es una historia demasiado larga para contar ante los platos grasientos. Y tocando el timbre, al pasar, nos condujo hasta la habitación de al lado. Ha hablado de la máquina a Blanc, Dutch y Chos, me preguntó, reclinándose en su sillón mientras nombraba a los 3 huéspedes nuevos. No es más que una paradoja, protestó el director. Esta noche no puedo discutir. No me importa contarles la historia, pero no puedo discutir. Y prosiguió. Les contaré lo que me ha sucedido si lo desean, pero deben evitar interrumpirme. Quiero contarlo. Tengo muchísimas ganas. La mayor parte les parecerá mentira, pues que así sea. Piensen lo que piensen, es cierto hasta la última palabra. Yo estaba en mi laboratorio a las 4 de la tarde y desde entonces he vivido 8 días. Unos días que ningún ser humano ha vivido jamás. Aunque estoy prácticamente exhausto, no dormiré hasta que se los haya explicado. Después me iré a la cama, pero sin interrupciones. ¿De acuerdo? De acuerdo, dijo el editor, y el resto lo repetimos. Y así, el viajero empezó su historia tal y como la expongo a continuación. Primero se reclinó en su sillón y hablaba agotado. Luego se fue animando. Al escribirlo, percibo con demasiada intensidad la insuficiencia de la tinta y la pluma, y por encima de todo, mi propia ineptitud para expresar la naturaleza de su explicación. Supongo que se leerá con la atención necesaria, pero ni siquiera así se puede ver el rostro blanco y sincero del viajero, iluminado por el círculo brillante de la lámpara pequeña, ni oír la entonación de su voz. Resulta imposible relatar hasta qué punto su expresión seguía los giros de su historia. La mayoría de quienes lo escuchábamos estábamos a la sombra porque no habían encendido las velas de la sala de fumar y solo el rostro del periodista y las piernas del hombre silencioso a partir de las rodillas quedaban iluminados. Al principio nos mirábamos de vez en cuando los unos a los otros. Al cabo de un rato dejamos de hacerlo y solamente mirábamos el rostro del viajero.
Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta